Bueno, hoy, 17 de abril, continuaremos con la segunda parte o la segunda sesión de este tema que hemos estado tratando, que es métodos de estudio bíblico. Pero antes de entrar en materia, pues eh, todos los que están aquí presentes, a excepción de la señora Ana, estuvieron presentes el sábado pasado. Pregunto, voy a preguntar a la hermana Jessica Ferrer. Dígame las dos primeras técnicas que nosotros vimos en las técnicas de estudio bíblico. Observación e interpretación. Bueno, son dos técnicas, pero las dos primeras que vimos no, observación sí es, pero interpretación no fue la segunda. ¿Quién la ayuda? Primero sí, observación y luego de la observación había un método que ese se hace ocasionalmente si se puede, pero siempre se Comparación. hace El la buscar comparación. otra. Comparación, exactamente. Muy bien, Mayrita ahí estuvo diciendo la segunda. Luego de la comparación, entonces, ahí sí pasaríamos nosotros a la interpretación para luego culminar con ¿cuál? ¿Cuál era la Aplicación. última? Aplicación. Te escucho muy bajito, Mayrita, no te escuché casi. Aplicación. Aplicación. Muy bien. Listo, entonces, lo mismo que les estuve comentando la, el sábado pasado, tengan a la mano, y si no lo tienen, por favor, vayan y búscalo, tengan a la mano su Biblia, si la tienen en físico, pues mucho mejor. Les recomiendo siempre su Biblia en físico y también una libreta de apuntes para que lo tengan a la mano. Listo. Bueno, entonces voy a inhabilitar la cámara y voy a, a compartirles la presentación. Bueno, voy a compartirles la pantalla. Listo, ya creo que se está viendo. Bien. Bueno, entonces, lo que habíamos hablado en breve el sábado pasado, que bueno, antes de estudiar la palabra, siempre encomendar al Señor todo, pues en realidad quien nos habla, nuestro maestro, es el Espíritu Santo en nosotros. Él tiene que ser nuestra guía desde antes y después del estudio de la palabra. Siempre encomendar el tiempo al Señor. Siempre debemos tener en claro la importancia de la palabra, que la palabra a aquellos que de pronto no conocen de Cristo les ayuda a conocer de Cristo, como dice el fragmento de Segunda de Timoteo, capítulo 3 del 15 al 17, eh, que la palabra de Dios nos puede hacer sabios para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Que la palabra es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, que para los que no conocen a Cristo, les ayuda a tener sabiduría para la salvación por medio de la fe. Les ayuda a conocer a Cristo y tener fe en Cristo, porque la palabra testifica y habla del Hijo de Dios. Y también para los que ya estamos en los caminos del Señor, nos ayuda en nuestro crecimiento. Estamos dando aquí la bienvenida a nuestro hermano Iván y a nuestra hermana Claudia Bustamante. Bienvenidos. Apenas estamos comenzando, así que no se han perdido todavía de,
pues de mucho de lo que estamos hablando hoy. Estamos recordando un poco de lo que habíamos hablado el sábado pasado. Bueno, que para el estudio también de la palabra se requiere de disciplina, como les había dicho, no es que yo quiera sentarme a estudiar la Biblia y a los 15 minutos ya tenga el estudio preparado, ¿no? Muchas veces nos puede tomar tiempo, a veces podemos demorar horas y a veces para terminar de estudiar un texto bíblico podemos demorar hasta días. Para estudiar un libro de la Biblia podemos durarnos semanas también. Y requiere de disciplina y sobre todo amor, porque como hijos de Dios debemos amar a Dios y amar su palabra y debemos deleitarnos en medio del estudio de las escrituras. Por eso debemos programarnos, sacar el espacio, sacar el tiempo para el estudio de la palabra, tener herramientas a la mano, para hacer consultas y también, bueno, tener el hábito de tomar apuntes, de tomar registro de todo lo que vamos estudiando. Y por último, pues tratar de ser eh, muy, muy responsables por medio del estudio de la palabra, sobre todo al momento de interpretarla, que muchas veces se pueden generar falsas doctrinas por malinterpretar la palabra. ¿Por qué? Porque muchas veces se tiene en cuenta nada más una partecita de la Biblia y se ignora el resto. Y eso hace de que haya una malinterpretación. A veces se tiene en cuenta, hay doctrinas que surgen de un versículo nada más y no tienen en cuenta el resto de la palabra. Y muchas veces se termina contradiciendo esas doctrinas a la luz de la palabra. Muchas veces se convierten en prácticas herejes. ¿Por qué? Por la malinterpretación de la palabra. Entonces nunca seamos prontos a interpretar y a hablar enseguida de lo que la palabra nos está diciendo sin antes haberla estudiado bien. Listo. Bueno, habíamos hablado de la observación. Voy a adelantar a esta diapositiva, que es la que resume más un poco, que primero estos pasos, estas técnicas, se tienen que hacer en este mismo orden. La observación primero, que es donde yo leo detenidamente, minuciosamente. Leer bien no es leer rápido, ni tampoco leí bien porque leí y de pronto no se me trabó la lengua al momento de pronunciar una palabra. No, leer bien es ir leyendo e ir observando bien todo lo que estoy leyendo en absoluto. Entonces, siempre hacerlo de una manera pausada, con calma, ir observando bien la lectura que estoy haciendo. Para luego que apuntar las palabras que yo considere importantes, sea palabras o frases muy importantes, también palabras que de pronto yo desconozco, también tenerlas en cuenta para consultarlas y también para hacer preguntas al texto. Lo que nosotros habíamos hecho el ejercicio el sábado pasado, sacamos preguntas del texto, sobre todo de las cosas, de los puntos que no son muy claros. En la comparación es cuando yo aprovecho y busco las referencias cruzadas. Yo les había mostrado el sábado pasado que hay Biblias que tienen, eh, muestran sus referencias de otras citas. Por ejemplo, si yo estoy leyendo en, por ejemplo, Mateo 10:1, y ahí mismo en la Biblia me dice que tiene una referencia en el libro de Marcos capítulo 3. Entonces yo también tengo que procurar y buscar esas referencias. El Señor Jesucristo, por ejemplo, a veces él enseñaba, él hablaba y él citaba eh, el Antiguo Testamento, cosas que decían o dicen en el Antiguo Testamento. Y entonces ahí en la Biblia citan. Eso de que, por ejemplo, cuando él estaba en el desierto, aquí le estoy poniendo un ejemplo, cuando él estaba en el desierto y fue tentado por Satanás, ¿qué fue lo que dijo el Señor Jesucristo después que Satanás le dijo que convirtiera las piedras en pan? ¿Qué le dijo? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Él citó
un texto que se encuentra en el libro de Deuteronomios. Entonces, eso es una referencia. Lo más probable es que en su Biblia, cuando usted lea ese texto bíblico, usted encuentre ahí de pronto algún signo o algún asterisco o una letra, y cuando vaya a mirar al final del pie de la página, usted vea que ese versículo, Mateo 4:4, que dice que no solo de pan vivirá el hombre, lo que dijo el Señor Jesucristo, usted lo encuentra ahí que Deuteronomio. Quiere decir que esa es una referencia cruzada. El Señor Jesucristo citó un fragmento de la palabra que se encuentra en el Antiguo Testamento. Entonces, todas esas cosas también hay que tenerlas en cuenta porque nos ayuda a complementar más la observación. Entonces, luego de que uno bueno, ya que después que uno sacó las palabras más importantes, luego de que ya uno respondió las preguntas que uno les hizo al texto, de las palabras que uno no conocía, de las cosas que no entendía, luego de que ya uno investigó en material extrabíblico y todo eso, entonces ya cuando tenemos todo claro, ahí sí entonces interpretamos. ¿Qué es interpretar? Simplemente explicar, explicar lo que el texto dice en todo su contexto, todo el panorama. Supongamos que usted le está explicando a otra persona que no conoce nada de la palabra sobre el texto bíblico de, por ejemplo, la mujer samaritana. Y usted empieza a explicarle, no, la mujer samaritana era una mujer que vivía en la provincia de Samaria, por eso era samaritana. Y así usted empieza a explicarle todo el panorama para que la persona entre en contexto, sino entonces eso es interpretar, explicar el texto, para luego entonces finalizar con la enseñanza que me deja ese texto que viene siendo la aplicación. ¿Aplicación a qué? A nuestra vida. ¿Listo? Bueno. Entonces, el ejercicio que habíamos hecho de cuando el Señor Jesucristo escoge a los discípulos, habíamos hecho este ejercicio en donde habíamos hecho unas comparaciones con Marcos, con Mateo, con Lucas, sobre lo que nos hablaba de los discípulos, que encontramos ciertas diferencias en unos con otras que complementaban, ¿sí o no? Y al final, bueno, sacamos las conclusiones de que habían discípulos que eran hermanos, habían tres pares de hermanos, que había un publicano, que había un cananista, y así. Entonces, hoy, bueno, también habíamos sacado ciertas preguntas, por ejemplo, ¿qué significa ser publicano? Si usted no sabe, usted tiene que apuntar eso. Cuando estamos estudiando la palabra, no tenemos que quedarnos con las dudas. Lo recomendable es siempre esclarecer todas las dudas que haya. Si usted no sabe qué es publicano, usted escriba qué significa publicano y luego investiga por qué existían publicanos en ese tiempo, por ejemplo, cómo eran los publicanos de ese tiempo, qué significaba ser cananista. Muchas veces nosotros hemos leído muchas veces que Mateo era publicano, que Simón era cananista o que también era celote, y a veces no sabemos qué significa eso, pero nos quedamos con la duda y es bueno siempre esclarecerla, nos ayuda mucho al estudio de la palabra. Entonces, hoy vamos a hacer otro ejercicio donde vamos a tratar de hacer todos las técnicas, las cuatro técnicas del estudio de la palabra. Entonces, vamos ahí en Mateo. Váyase a Mateo en su Biblia también. Mateo capítulo 9, del 9 al versículo 13. ¿Cómo se titula alguien que me diga cómo se titula ese texto bíblico en su Biblia? ¿Qué título aparece? Acá aparece, eh, ya va. Jesús sana a un paralítico. Mateo No, del 9. versículo, Mateo 9, pero desde el versículo 9 al 13. Llamamiento de Mateo. Llamamiento de Mateo. Muy bien. Listo. Entonces, bueno, vamos a leer ese texto, pero antes de leerlo, bueno, ya aquí en la diapositiva está el texto, yo lo copié y lo pegué aquí para leerlo, pero alguien que me diga qué referencia cruzada encuentra en ese texto bíblico, en la Biblia que usted tenga. ¿Qué referencia encuentra? En su Biblia, ahí que
¿A qué otra cita le muestra ahí? No sé si me estoy haciendo entender. Sí, aparece Lucas 5, capítulo 5, versículo 27 al 32. Y aparece Marcos, capítulo 2, versículo 13 al 17. Ok, muy bien. Entonces, primero vamos a leer este texto de Mateo y luego vamos a leer y a comparar si hay ciertas diferencias o cosas que nos agreguen esas dos citas también, la de Marcos y la de Lucas. Entonces vamos a leer. Dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo. Bueno, antes de seguir leyendo, tengan a la mano y todo lo que usted observe, cópielo. Si tiene alguna duda de alguna palabra, escriba ahí qué significa tal cosa, y así sucesivamente. ¿Ok? Listo. Nuevamente leo, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Listo. Yo quiero ahora preguntar, ¿qué cosas observaron del texto? A hermana Tania, ¿qué puede observar usted del texto? Bueno, según Mateo nos está explicando el contexto del título, de cómo fue ese llamamiento de Mateo específicamente. Entonces allí nos están diciendo que había un hombre, nos dan el nombre de ese hombre, dice que es Mateo, dice que estaba sentado, pero no en su casa, sino en un lugar específico, y dice que donde estaba sentado era en el banco de los tributos públicos. Entonces allí nos dice que, bueno, Jesús pasó, se acercó a él, le dijo unas palabras, que fue que lo siguiera. Este hombre que es Mateo se levantó, siguió. ¿Me estás escuchando? Sí, 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 te estamos escuchando sin ningún problema, Tania. Me quitaste la imagen del texto. Ah, bueno, gracias. Bueno, entonces dice que, ¿por dónde había quedado? Que bueno, Mateo, que no estaba en su casa, sino que especifica la palabra que estaba en un lugar, en este caso el Banco de los Tributos Públicos. Bueno, y ahí empieza a decir que, bueno, no solamente estaba Mateo como un solo publicano, sino que había muchos publicanos y al parecer no eran bien vistos porque Ok, luego, vamos a detenernos ahí un momento. bueno, ¿Dónde dice aquí en este texto que hemos leído que Mateo era un publicano? no dice. Ok, entonces aquí vamos para tener en cuenta algo. Eh, de pronto nosotros conocemos mucho este pasaje bíblico, ¿sí o no? Y ya nosotros de antemano ya sabemos que Mateo era publicano, ¿sí o no? Incluso el ejercicio del sábado pasado nos decía la palabra Mateo publicano. Pero aquí observamos que la Biblia menciona que Mateo, el Señor Jesucristo llamó a Mateo, él estaba sentado en el banco de tributos, ¿vale? Hasta el momento nos menciona eso de él. ¿Qué dice? Que
había muchos publicanos y pecadores. Hasta el momento, este texto bíblico no nos dice que Mateo sea publicano. Entonces, esas son las cositas que debemos tener un poquito en cuenta al momento de observar, que de pronto no vayamos enseguida apresuradamente a interpretar algo que de pronto el texto no lo dice. No quiere decir que no esté mal. En realidad, Tania, está bien. Mateo sí es un publicano y más adelante lo vamos a comprobar. Solamente que al momento de hacer la interpretación de esa observación, tener en cuenta eso. Bueno, listo, hermanita, gracias. Hasta ahí, excelente la observación. Muy buena la observación, fíjese bien la observación que hizo Tania. Mateo no estaba en su casa, estaba en el banco de los tributos. Ahora, pregunta, y yo le quiero preguntar ahora a nuestro hermano Eduardo. Hermano Eduardo, ¿cuáles son esas palabras o de pronto las frases que usted no conoce del texto? O que de pronto no tiene muy claro, de pronto tiene un poquito de idea, pero no la tiene muy clara. Bueno, yo creo que más que todo, esa que dice varias veces en el texto y es publicano. Ok, O sea, publicano, y fariseos. fariseos. Muy bien, entonces usted ahí en su libreta debe apuntar qué es fariseo o qué son los fariseos, quiénes eran los fariseos, quiénes eran los publicanos también. Pregunta, ¿alguien tiene claro lo que es el banco de los tributos públicos? De hecho, yo No, tenía esa como que duda de que el Banco de los Tributos Públicos, qué lugar tal vez podría ser. Ok, miren, entonces, esto hace parte de la observación, ¿sí o no? Nosotros, obviamente, muchas veces, a veces podemos estar leyendo la palabra y podemos estar desconociendo muchas cosas. Y por eso muchas veces no comprendemos en una primera leída lo que el texto, todo lo que el texto nos está diciendo. Entonces, ahí es por donde uno comienza. Primero, observando bien cada detalle y también teniendo en cuenta qué es lo que no conozco. Por ejemplo, yo aquí hice lo siguiente. Bueno, recordando la observación y comparación, vamos a señalar los detalles importantes, señalar las palabras desconocidas o los puntos que no son claros y hacerles preguntas al texto. Entonces, por ejemplo, yo aquí subrayé. Lo que está en naranjado o en amarillo son las palabras o las frases que yo no conozco. Por ejemplo, Banco de los Tributos. De pronto yo no tengo claridad. Oye, ¿qué son los bancos de los tributos? Entonces yo vengo, ya sea que lo subraye o que lo escriba en mi libreta. Listo. Lo que está en verde son las cosas que de pronto a mí me llaman la atención, que el texto los dice claramente que no necesita de investigación ni nada, pero que a mí me llaman la atención. ¿Qué me llamó la atención, por ejemplo, a mí? Hombre, que el Señor Jesucristo llamó a Mateo y ¿qué hizo Mateo? Se levantó y le siguió. A mí me llama la atención eso, por ejemplo. ¿Qué otra cosa me llama la atención? Estando él sentado a la mesa en la casa. Entonces yo me pongo a pensar, ¿en qué casa? No lo tengo claro el texto. Bueno, lo apunto. ¿En qué casa estaban? ¿Quiénes eran los publicanos y pecadores? ¿Qué otra cosa? Que el Señor Jesucristo estaba sentado junto a la mesa, el Señor Jesucristo y sus discípulos. Bueno, ese punto me llama la atención. ¿Qué otra cosa desconozco? Los fariseos. ¿Qué otra cosa me llama la atención? ¿Por qué los fariseos juzgaron, por así decirlo, a Jesús y a sus discípulos al sentarse a comer con los publicanos? ¿Por qué le hicieron esa pregunta? ¿Por qué los están juzgando por eso? ¿Qué vieron ellos de mal ahí? Esa es otra observación. También esto, misericordia quiero y no sacrificio. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiso decir el Señor ahí citando esa palabra? Y otra cosa que me llama mucho la atención, que me puede servir al momento de interpretar o de dar la enseñanza. El Señor Jesucristo lo dice muy claro, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces vemos que la observación puede ser tan amplia que si yo le presto atención a cada detalle,
puedo encontrar muchas cosas. Pregunta, ¿alguno de ustedes había hecho de pronto una observación más o menos similar, así como está aquí? De pronto usted había resaltado las mismas palabras que acá se resaltaron. No sé qué me dice Jessica. Solamente las palabras que de pronto dudaba de ella. Ok, listo. Bueno, ahora, hicimos la observación nada más en Mateo, ¿sí o no? Pero vayámonos ahora a Marcos. ¿Qué nos dice Marcos? Bueno, después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él. Aquí estoy leyendo Marcos 2 del versículo 3 al 17. Y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores. ¿Encuentran diferencias entre este texto de Marcos con el texto de Mateo? Un poco. Un poco. Por ejemplo, ¿cuáles diferencias, Jessica? Ya espérate, busco el otro que se me perdió. Chicos, aunque esté la diapositiva aquí, sigan la lectura en sus Biblias, porque como yo voy a ir pasando la diapositiva, entonces para que ustedes ahí a la mano sí pueda comparar. Aquí Por, en Marcos, sí, aquí en Mayrita. Marcos, aquí en Marcos dice que Jesús, que después volvió a salir al mar. Y allá en Mateo no lo dice. Ok, Y aquí, entonces y aquí- uno apunta a eso. Volvió a salir al mar. ¿Cuál mar? Ok, esa es una observación. Muy bien, Mayra. y dice que vio a un hombre, a Leví, hijo de Alfeo, y allá en Mateo no lo dice. Allá no Ok, dice Leví. ¿qué quiere decir eso? En Mateo mencionan Mateo y en Marcos le mencionan a Leví. Eso quiere decir que Mateo tenía otro nombre también, que también Mateo se llamaba Leví. Esa es una observación que uno hace. Al momento de comparar, uno hace esa observación. Que el Señor Jesucristo vio a un hombre sentado en el banco de los tributos que se llamaba Mateo y que también se llamaba Leví. En el versículo 15, ¿qué nos dice? Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él. Entonces, en Mateo, ¿qué nos mencionaban en Mateo? Aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, menciona él sentado a la mesa en la casa, pero acá sí nos especifican la casa de quién. En la casa de él, ¿de quién? De Leví, o sea, de Mateo. Luego de que el Señor Jesucristo llamó a Mateo, entonces el Señor Jesucristo llegó a la casa de Mateo o de Leví y se sentó a la mesa. Con muchos publicanos y pecadores estaban con él junto a la mesa. Del versículo 16 hay una diferencia y yo voy a ver quién va a ser el que note, el que observe bien esa diferencia. ¿Cuál es la diferencia que hay? Una diferencia muy significativa con respecto a Mateo. Yo, para ver, Dígame. yo creo que es porque aquí mencionan a los escribas y en el otro texto no. Exactamente. Muy excelente observación. En Mateo solamente, ¿qué nos dice? Cuando vieron esto los fariseos, nada más, ¿sí o no? Pero en Marcos, ¿qué nos dice? Y los escribas y los fariseos, o sea, aquí nos mencionan a dos grupos diferentes. Pregunta, si usted no sabe qué son los escribas, entonces usted va a apuntar eso. ¿Qué o quiénes eran los escribas? ¿Qué hacían los escribas? Listo.
Lo demás es muy similar. Viéndole comer con los publicanos y los pecadores, le hicieron la pregunta. Listo. Y el Señor Jesucristo, la respuesta que da, bueno, también muy similar. Entonces, resaltando lo más significativo de Marcos, bueno, que menciona el otro nombre de Mateo, que es Leví, que mencionan que estaban en la casa de Mateo, que había muchos publicanos, que estaban los escribas y los fariseos, que le hicieron la misma pregunta del por qué él come con los publicanos, y la respuesta del Señor Jesucristo, que él hace aquí una especie de comparación, una similitud. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores. Esta frase quiere decir lo mismo de lo que sigue, haciendo alusión que los enfermos son los pecadores y que Él es el médico. ¿Y quién necesita del médico? Los enfermos. Entonces, ¿quién necesita, el pecador de quién necesita? Del médico que es Jesús. Ok. Y en Marcos, de pronto, uno siempre lee para confirmar si hay algún aporte adicional que hace Lucas, perdón, o no. Entonces aquí, ya para de pronto señalar de pronto lo más importante, nos mencionan que nos dicen, y vio a un publicano llamado Leví. Aquí, tanto en Marcos como en Mateo, no se mencionaba que Mateo o Leví era publicano. Acá sí lo dice textualmente, un publicano llamado Mateo, sentado al banco de los tributos. ¿Qué otra cosa de pronto yo resalté que me llamó la atención? Esto, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. En Marcos y en Mateo dice que Mateo se levantó y siguió a Jesús. Pero acá dice que y dejándolo todo. Esto es una palabra adicional que uno observa y uno lo tiene en cuenta. Dejándolo todo, ¿sí o no? ¿Qué otra cosa menciona Lucas que no menciona ni Marcos ni Mateo? Que Leví hizo un gran banquete en su casa. Allá solamente mencionan que se sentaron a la mesa a comer, pero acá dice hizo un gran banquete. Esto es una observación, algo adicional, ¿sí o no? También nos mencionan los escribas y los fariseos que ellos murmuraban contra los discípulos y hacían la misma pregunta: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Y al final también el Señor Jesucristo responde: los que están sanos no necesitan de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El arrepentimiento viene siendo como esa medicina. Listo. Entonces, alguien que me resuma las preguntas que sacó del texto. Alguien si las apuntó, ¿cuáles son las preguntas que le sacamos al texto con respecto a las palabras que de pronto desconocíamos y todo eso? Gadiel, no sé si lo dijiste, se me desconectó. En Mateo, en el primer texto, dice una frase que en los otros no menciona y es eso de misericordia quiero y no sacrificio. Muy bien. Aquí estaba resaltado: misericordia quiero y no sacrificio. Eso uno lo apunta también. Es más, alguien que me diga si ese texto bíblico, esa partecita misericordia quiero y no sacrificio, tiene referencia cruzada. O sea, si tiene algunas, está relacionada con una cita bíblica de otro libro. Acá en mi Biblia hace referencia al libro de Oseas, capítulo 6, versículo 6. Oseas 6, 6. Cuando el Señor Jesucristo dijo esto, Él citó esa parte de la Biblia en Oseas 6, 6. Yo acá se los voy a leer. Incluso les voy a mostrar aquí para que vean Yo acá en mi computador tengo un programa que sirve para estudiar la Biblia. Tiene la Biblia incluida. Y voy a aprovechar para mostrárselas. Les voy a pasar el nombre. Es este que está aquí, E-S Word, pronunciado en inglés Easy Word.
es un programa que sirve para estudiar la Biblia. Entonces, si yo quiero, muchas veces yo cuando estoy estudiando la Biblia, a veces leo de aquí. Yo aquí busco el libro de Oseas, no sé si lo ven aquí, Oseas, capítulo 6, y aquí el versículo 6. ¿Qué dicen? Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Entonces, esto fue lo que el Señor Jesucristo les citó a los escribas y fariseos cuando estaban juzgándole. Les mencionó la Biblia. Esto es una muestra de que el Señor Jesucristo estudiaba la Biblia, ¿sí o no? Entonces, con mayor razón debemos estudiarla nosotros. ¿Vale? Listo. Entonces, alguien que, que comente cuál es el listado de pronto de aquellas palabras o frases que son desconocidas, de cuáles son las preguntas que sacó. ¿Quién tomó apuntes de eso? Bueno, yo acá saqué lo que me había dicho que sacara, por ejemplo, que eran los fariseos, que eran los publicanos, también de los escribas y también sobre el banco de los tributos públicos. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más adicional a esas preguntas que sacó Eduardo? Sacó otras preguntas, escribió otras preguntas, algunas dudas con respecto al texto. Ya Tania había mencionado eso de misericordia quiero y no sacrificios. Entonces uno ahí apunta, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiso decir el Señor con eso? Esa es otra pregunta adicional. Listo. Bueno, en la observación del texto y en las comparaciones sacamos las conclusiones, bueno, que Jesús vio a un hombre llamado Mateo en el banco de tributos, más o menos aquí, bueno, esta es cuando están en la cena, perdón. Jesús invita a Mateo a seguirlo, son cosas que uno observa ahí de lo que va haciendo cada personaje. Mateo deja todo por seguir a Jesús. Mateo también se llamaba Leví, que Mateo era publicano, que Mateo hace un banquete, en su casa e invita a Jesús y a sus discípulos también, que también había muchos publicanos y pecadores sentados a la mesa con Jesús, que los escribas y fariseos cuestionaron el hecho de que Jesús cenara con publicanos y pecadores. Son observaciones que yo saco del todo el texto. Y la última, que Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Todas estas observaciones e incluso más, uno las saca del texto. Las preguntas. ¿Qué era el banco de los tributos? Esa es una pregunta, yo la apunto. ¿Qué significa la palabra publicano? Apunto la pregunta. Otras preguntas que pueden desglosarse pueden ser como las siguientes. ¿De qué nacionalidad eran los publicanos? Los publicanos eran unas personas, bueno, ¿ellos eran judíos o no eran judíos? Es una duda que de pronto a uno le surge y uno la apunta también. ¿Por qué eran despreciados los publicanos? Es una observación implícita. Los fariseos criticaban y murmuraban contra el Señor Jesucristo y los discípulos porque estaban cenando con los publicanos. Mi pregunta es, ¿qué tenían de malo los publicanos para que el Señor, ellos criticaran a Jesús de comer con ellos? ¿Será que ellos estaban marginados? ¿Por qué eran despreciados los publicanos también? ¿Quiénes eran los escribas y los fariseos? También saco esa pregunta. Ahora, ¿por qué se criticaba específicamente el comer con publicanos y pecadores? Todas estas preguntas uno las saca. Listo, ya hicimos la observación con comparación y todo. Ahora, aquí en la observación yo formulo las preguntas. Luego de yo investigar y encontrar la respuesta de todas estas preguntas, entonces es cuando yo llego a una interpretación. ¿Qué es la interpretación? Son las respuestas de las preguntas formuladas, las cuales aclaran los puntos que no se entienden y da un mayor panorama del contexto. Entonces ya cuando yo empiezo a explicar el texto bíblico, que Mateo estaba en el banco de los tributos, el banco de los tributos es ta, 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 ta. Mateo era un publicano. ¿Qué es un publicano? El publicano en los tiempos de Cristo era una persona que ta, 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 ta,
Estas personas eran despreciadas, aquí voy uno a uno respondiendo cada pregunta, eran despreciadas por esto y esto, eran personas de nacionalidad tal. Y los escribas y los fariseos eran tales personas, y estas personas criticaron al Señor Jesucristo por comer, porque el comer significaba esto, esto y esto. Y así estoy yo interpretando. Listo. Hasta el momento, hasta aquí, ¿han entendido un poco el ejercicio? ¿Han entendido un poco más todo lo que se requiere en la observación, en la comparación, en la interpretación? ¿Cómo vamos? Bueno, hasta donde vamos, digo bien. Nada complicado hasta ahora. Ok. Como les digo, ¿qué tan largo es el texto de Mateo? En Mateo 9 al 13, ¿cuántos tiene? Tiene 1, 2, 3, 4, 5 versículos. De 5 versículos, mire todo lo que ya hemos observado. Aparte de las palabras que no conocemos, todas las preguntas que hemos sacado, todo en absoluto. Ahora, ¿qué falta? Requiere ahora investigar sobre esto, ¿sí o no? Bueno, ya yo aquí les hice la investigación. Miren, la primera pregunta, ¿qué es el Banco de los Tributos Públicos? Investigando en textos, en libros de pronto extrabíblicos y también de pronto contenidos en internet que tengan información bíblica. ¿Qué me dice de los bancos de los tributos públicos? Que era un lugar o una oficina donde los cobradores de impuestos hacían sus labores de recaudo a los habitantes del pueblo. En Capernaum era donde estaba Mateo. Eso ya uno lo comprueba ya después cuando uno lee los textos que están antes de lo que leímos de Mateo versículo 9. Bueno, cuando uno lee antes de eso, uno se da cuenta que el Señor Jesucristo estaba en Capernaum, que eso está al norte de Israel, eso es una provincia. Y Mateo, él trabajaba ahí en Capernaum. Y que en Capernaum era donde habían donde había una gran cantidad de oficinas, o sea, de bancos de tributos públicos. Listo. Entonces, ¿qué era el banco de tributos públicos? La oficina donde trabajaban los cobradores de impuestos. Listo. Entonces, ¿qué vamos ya interpretando con esta pregunta? Que el Señor Jesucristo entró a una de esas oficinas y llamó a Mateo, así como pueden ver ustedes aquí en esta imagen. Listo. Una pregunta que a uno le surge, por ejemplo, a mí me surgió una pregunta. Yo soy muy preguntón a veces, porque a mí a veces me surgen muchas dudas. Y yo vine acá, hice esta pregunta. ¿Por qué cobraban impuestos en Israel en ese tiempo? Yo hacía esa pregunta. Yo mismo investigué y entonces encontré respuesta. Porque el pueblo de Israel estaba bajo el dominio del Imperio Romano. El Imperio Romano, este es el mapa mundi. Bueno, de pronto si usted se familiariza un poco con geografía, este es un fragmento del mapa mundi. Aquí está el continente europeo, esta partecita de acá abajo es el norte de África y este de acá es parte del continente africano. En esta partecita de aquí, donde tengo la flecha del cursor, es donde está Israel, que en el tiempo de Jesús se llamaba, los romanos le llamaron Palestina. Entonces, esta partecita aquí es Israel o Palestina. Todo esto que está aquí en naranja era el Imperio Romano. Todo esto, esta tierra estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Y la capital de todo este imperio era aquí, Roma. Listo. Entonces, ¿qué pasaba? Que Israel estaba bajo el dominio de todo este imperio romano. Entonces, Israel tenía que entregar una cuota prefijada a Roma, el resto se quedaba el encargado. O sea, todos estos lugares, los países, todos estos, tenían que pagar una cuota a Roma de los impuestos. Era una cuota de tal cantidad, pero si se recaudaba más, entonces esa parte ya se la quedaban las personas encargadas de recolectar todo ese, ese impuesto. Entonces, ¿qué pasaba? Los encargados empleaban a judíos para que cobraran a su mismo pueblo los impuestos. Entonces, ¿qué vamos aprendiendo hasta aquí?
que los recaudadores de impuestos o los cobradores de impuestos no eran romanos. Trabajaban para el Imperio Romano, pero eran ¿qué? Judíos. Listo. El cobro de los impuestos se daba para el abuso. A veces se cobraba más de lo debido. Listo. Todo esto hacía que el pueblo odiara a los publicanos o cobradores de impuestos y los tratara como traidores. Entonces, aquí vamos como quien dice, como dice el dicho, matando varios pájaros de un tiro. O sea, aquí con esta consulta, nosotros vamos respondiendo varias preguntas. Primero, que los publicanos eran, o la palabra publicano significa cobrador de impuestos, que estos cobradores de impuestos a veces eran abusivos, a veces cobraban más impuestos de lo que debían. Y aparte de eso, eran judíos que le cobraban ¿a qué? A los mismos judíos. Entonces, la gente que decía, oye, tú siendo judío estás trabajándole a esas personas, a esos romanos. Entonces, por eso ellos se ganaban el odio del pueblo. Listo, entonces ya entendemos un poco más la situación de Mateo. Mateo, que era un trabajador del Imperio Romano que era odiado por el pueblo. Tenía esta reputación de qué, de ratero, de ladrón, porque a veces los publicanos tenían fama de cobrar más de lo debido. Entonces era una persona mal vista por el pueblo. Listo. Continuando con las preguntas, bueno, aquí hay unas que ya se responden de manera más fácil. ¿Qué significa publicano? Cobrador o recaudador de impuestos. ¿De qué nacionalidad eran los publicanos? Eran judíos. ¿Por qué eran despreciados los publicanos? Por trabajar para el imperio que los oprimía y por tener fama de abusivos con los cobros excesivos. ¿Listo? ¿Quiénes eran los fariseos y los escribas? Bueno, aquí surge la otra pregunta, vamos a responderla. Los escribas y los fariseos eran miembros del principal sector religioso judío. No pertenecían al sector político, no, sino eran del sector religioso. Los saduceos y los fariseos pertenecían al grupo de los principales sacerdotes. Bueno, los fariseos eran sacerdotes, ¿sí o no? ¿Qué eran los escribas? Los escribas eran los que copiaban la ley del Antiguo Testamento. O sea, estas personas, como antes no existía fotocopiadora, los libros de la Biblia se escribían en unos rollos y esos rollos a veces se envejecían y habían que escribirlos de nuevo, había que sacarle copia, pero esa copia era a mano. Entonces los escribas, ellos copiaban eso, la ley, ellos la copiaban. Aparte de eso, ellos eran instruidos en la ley, o sea, a ellos les enseñaban, ¿qué ley? La ley de Moisés, o sea, a ellos les enseñaban la palabra, ellos eran conocedores de la palabra. Y después de pasar varios años estudiando la ley, eran ordenados para servir como jueces en casos civiles y los llamaban rabí, ya que se creía que ellos tenían conocimiento secreto de Dios, generalmente pertenecían a los fariseos. Entonces, ¿qué nos dice? Que los escribas pertenecían también al grupo de los fariseos, que eran personas que escribían la Biblia, la transcribían, la estudiaban y ellos estudiaban la palabra, ¿sí o no? Y otra, la última pregunta, ¿por qué se criticaba especialmente el comer con publicanos y pecadores? ¿Por qué? Porque hay algo cultural en el pueblo judío. Y es que para los fariseos, comer con los pecadores constituía un gesto de amistad y de aceptación. Si, por ejemplo, Eduardo llega a mi casa y yo vengo y a Eduardo yo vengo y lo recibo bien, lo atiendo bien y lo invito, hago una comida en mi casa y yo le invito a comer, ese gesto indica que yo estoy aceptando su amistad. O sea que entre Eduardo y yo hay una amistad y por eso él se sienta conmigo a comer. No cualquiera se sentaba a comer. Eso hace parte de qué? De la cultura de los judíos. Entonces, ¿qué criticaban ellos? Que entonces el Señor Jesucristo estaba haciéndose amigo de tramposos, de rateros, de pecadores. Eso era lo que criticaban los publicanos, perdón, los escribas y los fariseos. ¿Por qué? ¿Qué significaba eso? Que por tanto para ellos era prohibido juntarse a comer con pecadores. ¿Por qué? Porque para los fariseos y los escribas, ellos no debían hacerse amigos de pecadores para ellos. ¿Sí o no? Listo.
Entonces, hasta el momento, que alguien me resuma un poquito de todas las cosas que hemos aclarado con respecto a la observación y ahora a la interpretación. Tania, ¿cómo nos puedes tú interpretar ahora el texto teniendo en cuenta todo lo que hemos respondido hasta ahora? O sea, teniendo en cuenta lo que es el banco de los tributos, lo que son los publicanos, lo que son los escribas, los fariseos. Eh, bueno, muchas cositas podemos mirar. Bueno, primero, bueno, así como Mateo, que es el mismo Leví que acabamos de ver, que era publicano y todo eso, tiene sus características y su historia. Así, bueno, les animo a que podamos ver el trasfondo de la vida también de cada uno de los discípulos, porque vemos que Leví tenía un oficio, sí, que no era bien visto por sus compatriotas, incluso quizá por su misma familia, tenía una reputación no muy buena, como los demás publicanos de ese tiempo, por lo que Gadiel estaba explicándonos, en la observación, en la comparación y todo esto. Pero vemos que a pesar de todo eso, a pesar de todas esas cosas, de todos esos obstáculos, de incluso de nosotros mismos, cómo Jesús siempre rompe los esquemas y va más allá, y cómo él, a pesar de que, mire el oficio que él tenía, que no era cualquier cosa, era cuestión de dinero, se podría decir ahorita mismo, de pronto como dice un político corrupto, estaba manejando recursos, pero él dejó todo, que también podría ser pues otra interpretación, aplicación, como él dice la palabra que él dejó todo, apenas escuchó la voz de Jesús y le siguió. También vemos cómo estos escribas, estas personas que sabían mucho de la palabra, que como nos decía Gadiel, ellos mismos con su puño y letra la transcribían, ellos mismos estaban allí pendientes. Y según los hombres, ellos sabían mucho de la palabra. Pero vemos que estos mismos que sabían mucho de la palabra son los mismos que critican a Jesús. Entonces vemos que el solo saber de la palabra no es lo que realmente pues nos hace salvos o nos acerca a Jesús, sino es esa disposición de corazón, ese temor, que en este momento, aunque quizá Mateo no la tenía igual que los fariseos, vemos cómo fue su actitud. Entonces, bueno, podemos ver todas estas cosas y ya que, bueno, sabemos que Leví era publicano, también sería bueno y les animo a que miren que era un celote, que era un cananista y por qué eso es tan importante. Y vemos cómo Jesús, en su grupo de discípulos, no cualquier cosa, de sus apóstoles, a los que él escogió a uno, ahora en estos momentos estamos hablando de Mateo, que era odiado por la sociedad, era mal visto y todo, pero a él lo escogió, a él lo llamó y en él hizo pues grandes cosas también. Entonces, si él hizo eso con sus discípulos en ese tiempo, hace más de 2000 años, es lo mismo que él hace con nosotros en el día de hoy. Amén. Entonces, Pipe, Pacho, sí, otra cosa que de pronto podría destacar del texto en Mateo, que iba a comentar ahorita, era que al finalizar Mateo 9, el versículo 11, me da una cita, que sería Lucas 15 del 1 al 2. Entonces me fui a Lucas 15, 1, 2 y dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces, otra vez, este mismo versículo nos lleva a la historia de Leví,
de Mateo. Y podemos decir que también nos da también un contexto. De pronto leyendo esto, no fuéramos pensado de pronto en que iba a estar relacionado con la historia de Mateo. Pero si nos podemos a leer, como dice Gadiel, si leemos el fragmento que nos muestra ahí, nos podemos dar un poco más de contexto y es cuando ya el Señor responde a lo que ellos estaban diciendo. Entonces, quería dar como esa pequeña observación. Muy excelente observación, Jessica. Y precisamente en eso consiste el ejercicio, en que seamos observadores, en que miremos muy bien todas las referencias que nos da el texto y leerlas, nunca pasarlas por alto, sino leer todas las referencias que nos da el texto. Entonces, ahorita que ya llegamos a la aplicación y que ya Tania también nos dio una gran parte de lo que corresponde a la aplicación, eh, para que nos demos cuenta de algo. Y es que ahorita que ya sacamos las dudas, sí o no, de que investigamos, que eran los fariseos y eso, nos dimos cuenta, sí o no, del panorama. Y nos damos cuenta de muchas cosas que en una leída, o sea, en la primera leída que tuvimos, no nos damos cuenta. Pero algo que nos llama mucho la atención, por ejemplo, aquí hay algunos puntos que podemos aplicar a nuestra vida. El Señor Jesucristo, ¿Él en quién se interesaba? ¿En los que tenían una buena reputación y todo esto? ¿O si no, o Él ponía sus ojos en quién? En aquellos pecadores que incluso eran marginados por el pueblo, señalados por el pueblo. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? El tremendo amor de Cristo a pesar de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque tenemos que aplicarlo a nuestra vida. ¿Y quiénes somos nosotros en el texto? Comparémonos con quién, con Mateo, porque nosotros también somos pecadores. Y tal vez de pronto el mundo no nos juzgaba por tales cosas que habíamos hecho, o tal vez sí, pero el Señor Jesucristo, el mundo a veces nos pone un nombre. Muchas veces a la persona no se le dice fulanito, sino le dicen, mira, el borracho, mira, el ladrón, mira, ahí está, el tramposo. Pero, ¿por qué? Porque las personas que ven en ese prójimo, ven es el pecado, y es señalar, y es juzgar. Pero el Señor Jesucristo se acercó a mí y en vez de juzgarme por mi pecado, Él me dijo, ven, sígueme, y yo de ese pecado te voy a limpiar. Tú estás enfermo, bueno, pero yo he venido aquí, yo no vine aquí por sanos, yo vine aquí por enfermos, y yo vine a sanarte a ti. Entonces aquí vemos que el tremendo amor de Cristo, también en confiar en su poder para ayudarnos. El valor también, otra de las aplicaciones que podemos ver en el texto, el valor de invitar a no creyentes a nuestra casa con el deseo de que conozcan al Señor Jesús. ¿Qué hizo Mateo o Leví? Hizo un banquete, ¿sí o no?, en su casa. ¿Y a quién invitó él? ¿Al emperador? ¿A Herodes? ¿A Caifás? ¿O invitó también a todo ese grupito de compañeros de trabajo de él que también eran marginados, que también eran señalados? A eso fue lo que él invitó. ¿Para qué? Para que conozcan a Jesús. Entonces, nosotros también, en este caso, esos publicanos, esos señalados, ¿quiénes son? Tal vez esas personas que están en nuestro círculo social que no son creyentes todavía. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Invitarles a que conozcan a Cristo, a presentarles a Jesús, a hablarles de Jesús también. La necesidad, otra observación que también podemos aplicar a nuestra vida, la necesidad de poner a Cristo primero en nuestra vida antes de esforzarnos por triunfar en nuestro negocio. Por ejemplo, de esa parte cuando dice, dejándolo todo, se levantó y siguió a Jesús. Entonces, ¿qué hizo aquí Mateo? Mateo tenía su trabajo, él estaba ahí sentado,
y estaba tal vez ganando bien, porque si hizo un banquete, es porque no cualquiera hace un banquete. El que tiene platica para hacerlo lo hace, ¿sí o no? Y si es para darle de comer, vamos a ponerle Jesús y los discípulos. Vamos a ponerle que en ese tiempo el Señor Jesucristo todavía no había elegido a los 12 discípulos. Apenas estaba eligiendo a Mateo. Es otra conclusión a la que debemos tener pendiente. Entonces, póngale que los discípulos de Jesús eran muchos. En ese momento, vamos a suponer, por ejemplo, que estaba acompañado de 15 discípulos. Estaban entonces Jesús, 15 discípulos. Aparte de eso, los amigos de Mateo, que eran publicanos y eso, como un ejemplo, porque tal vez pueda ser más. Vamos a ponerle que habían de 30 personas. Una comida para 30 personas no se hace con 2 libritas de arroz, una librita de carne, ¿no? Es algo grande, ¿sí o no? Y vemos cómo Mateo, pues, hizo esto, primero que todo para ofrecerle al Señor Jesucristo, para ofrecerle también a los invitados para que escucharan a Jesús. Y aparte de esto, cómo él enseguida se despojó de eso y puso en primer lugar a Cristo, a seguir a Cristo. Así debemos hacer nosotros, que el Cristo sea nuestro primer lugar en nuestra vida. Otra cosa, la necesidad de tener contacto, otra cosa que nos enseña esta historia de Mateo, la necesidad de tener contacto amistoso con incrédulos y no pasar todo el tiempo solo con creyentes. En esto, bueno, saberlo también interpretar en nuestra vida. No quiere decir que ahora nosotros vayamos a adoptar todas las costumbres que tienen aquellos que no son cristianos, sino más que todo establecer una amistad con ellos, pero para nosotros influenciar en ellos. No que ellos nos influencien en nosotros de pronto en prácticas pecaminosas y cosas así, no, sino que nosotros seamos la influencia. ¿Quiénes son luz del mundo? Nosotros. Entonces nosotros tenemos que iluminar. Esa es la importancia. Por eso que el Señor Jesucristo no se rodeó nada más de puros estudiosos de la palabra. Porque si no, entonces el Señor Jesucristo solamente hubiese pasado con los fariseos o con los escribas que eran conocedores y ya así de sencillo. Pero Mateo, ¿qué era? Un pecador, un cobrador de impuestos. ¿Qué era? ¿Qué era Pedro? Que Pedro era un pescador, no conocían, no eran así de pronto conocedores de la palabra como los escribas y los fariseos. Pero a esas personas fue a las que vino Jesús. Y lo último, para concluir de lo que menciona la palabra, o qué quiere decir misericordia quiero y no sacrificios, precisamente esto, que los actos de compasión y bondad son más importantes que ofrecer sacrificios en el templo. O sea, es decir, que hacer labores en la iglesia sin amar al prójimo, eso está mal. Es más importante yo practicar el amor que tal vez yo estar en la iglesia haciendo y sirviendo en cualquier otra cosa. Es mejor yo practicar la compasión, la bondad, hacer esto. No hacer lo que hacían los escribas y fariseos. Ellos eran conocedores de la palabra. Los fariseos eran sacerdotes. Hacían todas las cosas en el templo, lo que hace un sacerdote. Pero cuando estaban afuera del templo, ¿qué hacían? Señalar, juzgar, que por qué esto y lo otro. No estaban entendiendo lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo, que era ¿qué? Llamar a pecadores al arrepentimiento. Entonces nosotros en vez, y por eso les puse esta imagen aquí, tal vez un poco controversial, que vemos aquí a un muchacho que está con tatuajes y todo eso, pero que está dentro de una iglesia. ¿Por qué pongo esta imagen? Porque nosotros a veces en nuestro orgullo y todo, a veces somos muy prontos a señalar, a juzgar, a decir, no, que esa persona, qué cristiano va a ser este, no, yo para qué voy a andar con esa persona, yo para qué voy a invitar a esa persona a la iglesia. No, nosotros no tenemos que hacer acepción de personas. El Señor Jesucristo no hizo acepción de personas. Él ve en ti que Él te ve con amor y Él llega a tu vida para ayudarte, para que lo conozcas, para enseñarte el camino de la vida. Entonces nosotros tenemos que practicar más el amor. Es mejor
Misericordia quiero y no sacrificio. Es mucho mejor yo practicar la misericordia y el amor al prójimo que hacer sacrificios a Dios, holocaustos a Dios. Es mejor yo practicar porque eso es lo que vino a hacer el Señor Jesucristo. Tenemos que amar. ¿Por qué? Porque así como Cristo amó a Mateo, así como Cristo me amó a mí, también tengo yo que amar a mi prójimo. Así como Mateo invitó a sus amigos, a los marginados, para que conocieran a Cristo, también hagámoslo nosotros. Amén. Bueno, Amén. chicos, entonces en esta ocasión, pues hicimos este ejercicio, esta vez lo hicimos completo, por eso fue de pronto la reunión un poquito más larguita, pero espero que haya sido de mucha bendición. En donde observamos, en donde buscamos en varias citas bíblicas, fue bastante trabajado. Sí vemos que el estudio bíblico no, requiere de cierta disciplina, ¿sí o no? Pero vemos todas las conclusiones y toda la enseñanza que nos deja este texto bíblico con hacer un estudio juicioso de la palabra. Entonces, espero que el Señor les continúe bendiciendo más en su palabra. Espero que durante la semana ustedes sigan haciendo este ejercicio con otros textos bíblicos. Si pueden unirse con algún familiar o otro hermanito, en ponerse de acuerdo, vamos a estudiar tal parte de la Biblia. Incluso si ustedes pueden, también se pueden comunicar conmigo. Vamos a estudiar tal parte de la Biblia. Ayúdame aquí, Gadiel o Tania o cualquiera de las personas a las que tú puedas consultar. Quiero estudiar esta parte de la Biblia, tengo ciertas dudas, ciertas preguntas. Entonces, es necesario, no solamente para aprenderlo porque sino es necesario para nuestro alimento espiritual. La palabra es nuestro alimento espiritual. Amén. Bueno, entonces, no siendo más, yo le paso el tiempo a nuestro hermano Eduardo para estar concluyendo, para estar orando para concluir.